Oye, pues Jorge, bienvenido, güey. La charla realmente he estado haciendo como varios aquí ya conocen y que se han conectado, algunos de los que ya han estado en las otras transmisiones. Es una charla, sí, muy casual para platicar sobre algún Con tema gusto. en específico y pues bueno, quería invitarte para platicar sobre el liderazgo, güey. Sé que estás metido mucho en tema de liderazgo A Will. pues hoy en día, con todo este tema que estamos viviendo, pues se necesita liderazgo al final de cuentas en las empresas, en la familia, en las organizaciones, en la sociedad. Entonces, pues digo, ¿quién es Jorge Rincón para empezar y que puedas platicar un poquito de ti, de tu historia? Y luego ya nos arrancamos un poquito para platicar sobre el liderazgo hoy en estos tiempos, un liderazgo que yo Buenísimo. creo que es un liderazgo creativo porque te tienes que reinventar completamente y lo que quizá antes se consideraba como liderazgo, creo que ya la definición cambió completamente en estas últimas semanas. Buenísimo. Pues, ¿quién es Jorge Rincón? Yo soy yo. Nada espectacular. Bueno, me he dedicado al tema de las conferencias. Soy facilitador de cursos. También me ha tocado tener la dicha de estar creando contenido y bueno, trabajo por ahí en algunos equipos ágiles, doy clases, bueno, de todo un poco, hombre, para que no falte la diversión y pues tanto mi maestría como mi quehacer profesional me han llevado mucho a pues la convicción de trabajar para formar nuevos liderazgos. Así que me atreveré a decirlo porque como que nos causa, como dicen por ahí, resquemor. Sí me considero un líder, o sea, si no me la creo yo y si yo no empiezo por creerme que tengo la capacidad y la potencia de ser un buen líder, pues no, entonces estamos fregados, ¿verdad? Entonces, Oye, sí, en esa parte, güey, y lo platicaba también la semana pasada, por ahí vi que te conectaste cuando estuve platicando con este Diego, buenísimo. que a veces yo también no me creía ser emprendedor, güey, y no me creía, como que no te la crees en un principio. Y gente me decía incluso y todo, y pues como que dices, no, no creo, o sea, pero pues, bien comentas, o sea, si no te la crees, o sea, pues es como el dicho de fake it till you make it, básicamente, o sea, finge hasta que se pueda convertir en realidad y que eso creo que te va a llevar a que se pueda convertir en realidad. Totalmente, por ahí hay una imagen que me gusta mucho que son las piedras de río, ¿no es cierto? Que tú dices, ¿por qué las piedras de río están todas bien formaditas, así, y redonditas y todo? Y pues no fue por la fuerza del martillo de forzar, la verdad, sino fue por el suave y constante paso del agua que se formaron así, ¿verdad? Y igual nuestros pensamientos moldean de alguna forma nuestra realidad, ¿no? O sea, si yo me estoy repitiendo cierta historia respecto a mí, respecto a lo que hago y lo que soy. ¿Qué ha habido, Antonio? El Toño Semi. Y si me repito algo, eso va a moldear mi realidad. Entonces, oye, pues tengo que repetirme cosas propositivas, ¿verdad? Soy un emprendedor, ¿verdad? Soy un líder, ¿por qué no, verdad? Me la creo. Hoy subí un post ahí a mi Instagram de estoy orgulloso de ti, ¿verdad? Repítelo frente al espejo hasta que te la creas, hombre, porque o sea, no nos la creemos, no nos la creemos. Oye, ¿por qué será, güey? ¿Por qué será que no nos creemos muchas veces pues lo que nos dicen? Si por ejemplo, si nos vamos un poco más atrás y sé que no, ni tú ni yo somos psicólogos, ni creo, y si hay algún psicólogo por aquí, perdónenos lo que quizá vayamos a decir, pero si de chicos, güey, nosotros nos creíamos astronautas, nos creíamos vaqueros, nos creíamos policías, e incluso, güey, nos creíamos en el mismo tiempo todo a la misma vez. Y incluso nuestros papás también nos decían, oye, no, si puedes volar y puedes correr más rápido que nadie ni nada, y todos, y pues como que de repente se nos olvida, se nos bloquea al llegar a la edad adolescente, adulta, y aparentemente ya no podemos hacer nada. Ya. Sí, me recordaste, güey, a mi primito que quería ser Spider-Man, güey, y se la creyó tanto que vio una arañita y nada más le extendió el brazo para que le picara. Pues ahí se le subió, no sé qué rollo. Y más al rato andaba brincando de su litera, güey, para columpiarse como Spider-Man, según él, güey. Pero sí, o sea, yo creo que, o sea, que es un tema eh, de ir descubriendo nuestra identidad, ¿verdad? Y precisamente como mencionas, en la adolescencia pues hay todo una,
crisis, positivamente hablando, de identidad, ¿no? Oye, ¿quién soy, güey? O sea, y la famosa pregunta, ¿no? ¿Soy lo que hago o hago lo que soy? Porque te preguntan apenas, oye, ¿quién eres? Y dices, no, pues yo soy ingeniero. No, güey, eso es lo que estudiaste, ¿verdad? O Oye, ¿quién yo soy eres? de Matamoros o de Monterrey o Ajá. Y dices tu país de origen o dices tu estado civil, soy soltero, soy, casado, soy soy... ahí forever alone, ¿verdad? Pues no, soy todo eso, ¿verdad? Pero creo que hay todo un tema de en el descubrir quién soy y quién quiero ser, llegar a un punto donde tengo que decidirme por algo. Entonces, pues oye, por ejemplo, para mí, hace 2 años, todo este tema de dar conferencias era como algo muy lejano, ¿no? Como que no me atrevía y no estoy totalmente preparado. Pues empieza, güey, mínimo. Entonces el Aunque no empezar, sepamos, y es eso, y exacto, aunque no le sepas al proyecto, a la idea que quieras arrancar, a lo que quieras hacer, pues la única forma de saber o de aprender es estando ahí. O sea, la única exacto. forma de caminar es caminando. Y cuánta raza y cuántos de nosotros, yo me incluyo ahí, hemos empezado algo muy chido no sabiendo. O sea, que te dicen, oye, tú traes este tema, tú haces esto. Ah, sí, a huevo, sí, sí. Sí, Yo sí, me sí, lo he sí lo hecho. hago. Sí, yo lo tengo todo. ¿Cuándo lo has hecho? No, pues sí, sí, pues, ahí no te preocupes, ¿verdad? Y pues, y es algo que me gusta mucho, ¿no? De los liderazgos, hablando de los liderazgos que inyectan confianza a otras personas. O sea, que le creen a alguien por un momento y le dan un voto de confianza, porque en su primer momento no sabemos hacer muchas cosas. Y entonces que alguien te dé la oportunidad de, como tú dices, caminar o probar algo, pues dices, bueno, agradezco la confianza haciendo bien las cosas, ¿no? Y entonces ahí empieza el caminito, ¿no? Claro, y aunque quizá cometas errores, porque también digo, sin duda, si es algo que jamás habías hecho, pues no hay, pues obviamente hay un margen de que cometas errores muy grande, pero bueno, eso también te sirve para que puedas descubrirte a ti mismo y lo que tú dices, pues si eres un líder, pues vas a poder resolverlo y quizá un poco maquillarlo y quizá, pues no sé, o sea, incluso te vas a poder entregar mucho más que quizá una persona que ya sabe, que ya lo domina y que para él puede ser como otra cosa más dentro de lo que esté haciendo. Sí, los madrazos son parte del show, o sea, y dice por ahí una frase que me gusta mucho, nunca hallarás tu camino sin antes haberte perdido, ¿verdad? O sea, necesitas caminarle, como dice, y da el paso y no, hombre, por aquí no era, carnal, dale para atrás, y se vale. O no, hombre, carnal, sí es por aquí, neta, y nunca había visto este pedazo del paisaje porque no había dado este paso y ahora ya vi que sí quiero darle por aquí, pero no. Ahí andamos todos de indecisos, ¿verdad? Así que decidámonos, raza. Sí, nos quedamos ahí muchas veces ahí en la orilla y así a mí me ha pasado en muchos proyectos que de repente ahí comento y digo, oye, creo que esto puede ser un proyecto interesante y lo traigo ahí en la cabeza y después ya lo dejo ir y después veo que quizá otras personas lo empezaron y sí le dieron marcha y también me quedo de que chihuahua, o sea, si a lo mejor pude haber sido yo ese o pude haber sido yo el que tuviera ese proyecto, pero no, porque simplemente porque no lo empecé. Exactamente. Y justo de la literatura que a mí me gusta mucho es que el corazón del liderazgo es la autenticidad, o sea, pues tú hacer y caminar y recorrer tu propio camino y tú empezar a dar los pasos, ¿verdad? Como hay mucho de riesgo en ser auténtico y lo platicabas la semana pasada con Diego, pero ahí está el corazón del líder, ¿no? Porque no se trata de que no sigas a nadie, no. Al contrario, el líder necesita primero ser seguidor para convertirse en líder, pero pues también no como borrego, sino como ser humano libre, auténtico, que toma decisiones, ¿verdad? Y que se Consciente, atreve. ¿verdad? Exacto. Que es el tema que abre este siguiente punto que, pues, ¿qué diferencia existe entre un liderazgo tradicional y de la vieja escuela a un liderazgo consciente y que, pues, quizá ve más allá de sí mismo? Buenísimo. Fíjate, eh, el líder consciente tiene 4 características.
La primera es inteligencia espiritual, ¿verdad? Que no significa que es que se la pasa rezando o no, no, o sea, puede tener que ver con su espiritualidad particular, si es judío, musulmán, católico, puede tener conexión, pero en el fondo es, dicen los autores, que conoce sus motivaciones profundas, o mejor, su propósito de vida y sus valores personales. O sea, es un Ahí, güey ahí, que, ahí que Jorge, vive sus valores, ¿no? ahí, por ejemplo, que sí he sido consciente de eso, de que existe una diferencia entre lo que es tu religión con tu espiritualidad, porque a lo mejor puedes ser muy religioso, pero tu espiritualidad puede estar muy baja o puede ser menor. Entonces ahí sé que estás también, al igual que Diego, muy metido también en temas laicos. Y ahí, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia para ti entre la religión y la espiritualidad? Yo te diría que o sea, tienen que complementarse de alguna forma si quiero vivir las dos, definitivo, porque la religión habla mucho de ritos, ¿no? O sea, acciones repetitivas, concretas que me tienen que conectar con mi espiritualidad, que es todo este sentido que tengo de trascendencia, ¿verdad? Que puede tener una religión particular. Ya lloró el chiquillo, ya le Ya caes aquí muy gordo. está, tenemos de todo aquí. Ya, papá, hombre, es viernes, déjame vivir aquí. Entonces Entonces, es sí, eso, sí, ¿no? Ritualismo versus profundidad y trascendencia, ¿verdad? O sea, puedo hacer muchos signos religiosos sin espíritu, ok. ¿verdad? O sea, O sí, sea, ese sí, sería como hacerlos solamente por como que costumbre, por tradición, sin ni siquiera, porque muchas veces también es eso, hacemos muchos ritos, muchas costumbres que pues, quizá fueron heredados por nuestros papás o quizá por la familia, por la sociedad, pero hay veces que ni siquiera conocemos la naturaleza de cada rito o de cada exactamente. costumbre. Y por lo tanto los vivo por inercia. Igual le pasa a los líderes en las empresas. Hay ritualismos en las empresas, o sea, se hacen cosas sin espíritu, sin saber por qué se hacen y para qué. O sea, no le veo trascendencia a este acto, pero es que así es, güey. Así se tiene Ah, que ah, hacer. sí, así lo han hecho así me enseñó mi jefe. Oye, ¿por qué venimos formales y no sé de qué manera vestidos al jale? Así es, güey. Ah, chingado. Pero, ¿cuál es la El, trascendencia de este acto, verdad? Oye, ¿qué hacemos aquí, verdad? Y aquí viene la historia de los tres albañilocos de allá de Francia, que le preguntan a los tres, ¿no? Y al primero que le preguntan es, no, ¿qué haces? No, pues estoy aquí mezclando cemento. Y al otro, ¿qué haces? Estoy aquí levantando piedras. Y al otro, ¿qué haces? Estoy haciendo una catedral. O sea, uno tiene o sea, el mismo acto con una trascendencia, un espíritu, pues distinto, ¿no? Una intencionalidad. claro, Entonces ahí está lo chido. también por eso en el tema de fútbol pues se habla mucho del espíritu futbolístico y que me imagino que también debe ser eso, que el juego o que el deporte muchas veces trasciende más que el simplemente patear la pelota. Exactamente. O sea, por ejemplo, en temas de espiritualidad, cuando decimos que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, el espíritu es esto que me conecta con algo más allá de mí mismo. Por ejemplo, también es poder ver una foto de alguien, de mi mamá, de mi papá, y conectarme con esa persona. O sea, no estoy con la persona aquí, pero siento y experimento una conexión trascendente con la persona de alguna forma, ¿no? Entonces, esta vinculación también profunda y trascendente con la raza. Oye, y ahí, por ejemplo, y antes de que continúes con los demás elementos para ser un líder consciente, ¿cómo podemos ser o cómo podemos, con qué herramientas podemos quizá crecer nuestra espiritualidad, llámese en cualquier ámbito que estemos, profesional, familiar, religioso, etcétera? Pues algo que ayuda mucho, por ejemplo, es escribir, ¿verdad? Por ejemplo, los extrovertidos aprenden hablando, ¿sí? Entonces, ahora en cuarentena que han tenido menos que hablar, pues de repente se escuchan menos, ¿verdad? Y los introvertidos aprenden observando, entonces a ambos nos ayuda a escribir cosas, porque las vemos, y entender el para qué de nuestra vida ayuda mucho a escribirlo en una frase, por ejemplo, oye, ¿para qué estoy aquí?
No, pues para servir a los demás, por ahí me decía una persona porque me toca trabajar propósito, para sonreír y hacer sonreír a los demás. Y era dentista, entonces dices, con madre, porque tu chamba conecta con tu propósito. Entonces, escribir, meditar, también contemplar la naturaleza me conecta con mi yo trascendente, ¿no? Y bueno, no se diga todas las expresiones que tienen conexión con la religión, como rezar, orar, etcétera, ¿no? Claro, sí, fíjate, lancé un podcast, de hecho, el día de ayer, ya está disponible ahí para que lo puedan escuchar. Y una de las partes que platicábamos al inicio era en el hecho de que, pues cuando haces un emprendimiento, cuando pues, empiezas a crear un negocio, pues que la recomendación o la manera que quizá puedas tener un poco mayor éxito, y éxito hablando de cosa como ambigua, que cada quien tiene A su huevo. definición para eso, pero que si ese proyecto, esa idea, ese negocio estaba conectado realmente con tu propósito, con tu esencia, que era mucho más fácil que pudieras llevarlo a cabo con mayor pues fervor, con mayor iniciativa, que si Totalmente. fuera como un proyecto nada más por querer ganarle dinero y que realmente pues no tiene algo más allá. Ahí estás. Sí, sí, sí. O sea, y en eso los liderazgos que tienen un propósito logran un efecto en los demás que es inspirar. O sea, y inspiran cañón. O sea, hay una frase que a mí me mueve mucho y que ya te platiqué por ahí del proyecto que quiero sacar, de un podcast que tiene que ver con eso, con la inspiración que provoca la gente que vive conectado con su propósito y le llaman que son como interrogantes irresistibles. O sea, gente que la ves y que dices, ¿qué pedo? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para equilibrar su vida, para estar tan motivado, para hacer ese proyecto? O sea, ¿cómo le hace, verdad, esa persona? Tan solo de verla, ¿cómo vive? Dices, yo quiero saber cómo le hago para tener algo así. Entonces, cuando conecto con mi propósito, inspiro sin querer a los demás, ¿no? Es correcto. Y entonces, bueno, entonces para hacer un liderazgo consciente hay que tener conectado con nuestra espiritualidad y realmente saber por qué estamos haciendo las cosas y encontrar ese propósito. ¿Y Exacto. qué otras cosas también, qué elementos siguen para un Entonces, liderazgo consciente? el número uno es inteligencia espiritual, que es esto que decíamos. Número dos, inteligencia emocional, de ley, ¿sí? ¿Por qué? Dice por ahí tu tío Daniel Goleman, acá Sí, bueno, no es el padre, pero no, el que no, hizo pero popular el término de inteligencia emocional, pero dice que el 80% de nosotros fracasamos. Bueno, que el 80% del éxito está en la inteligencia emocional. Y sí es cierto, porque ves un montón de raza brillante y genial, ¿sí? Intelectualmente, que fracasa en sus proyectos porque no aguantó una frustración, porque se enojó con su socio de toda la vida y con su jefe, e hizo un desplante que le arruinó todo. O gente que en sus relaciones de noviazgo, de lo que sea, de peoriznada que andan ahí, este, se le ganan los celos, no maneja sus emociones y rompe algo muy bonito que pudo haber sido, ¿no? O sea, necesitamos líderes con inteligencia emocional, que es saber reconocer mis emociones y gestionarlas y reconocer las emociones del otro y empatizar, ¿verdad? claro, sí, no, Entonces, no puedes nada más como controlar tus emociones y decir, oye, no, pues es que yo soy muy paciente y todo, pero si no empatizas con los demás, pues entonces, aunque tú seas muy paciente y pues la otra persona tiene su propia cabeza y sus propias emociones, y pues también hay que empatizar con ellos y ver la manera de que no somos también, y esto es en la parte de las relaciones interpersonales, que muchas veces pues también hay que desarrollar estas relaciones y también que estén basados en sentimientos, porque al final de cuentas somos, sí, como bien dices, 80% sentimientos, lo demás es puro coco y cerebro. exactamente, sí, y o sea, hay una magia muy cañona en saber conectar con las personas. O sea, el lograr leer las emociones de los otros es clave. Ahora, siempre que nos preguntan, ¿cómo andas? Lo primero que respondemos es bien, o sea, no sabemos ni qué chingado responder
de cómo estoy, o sea, no puedo decir estoy enojado, triste, nervioso, feliz, o sea, no, esas emociones, quién sabe dónde quedaron en el caño, No, ¿verdad? nos da miedo muchas veces, ¿no? Como que por hacernos vulnerables y decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita ando deprimido, me siento triste o me siento Sí. enojado, etcétera. ¿Tú cómo estás? Pues cansado, ¿Ya? cansado y como agobiado. O sea, anoche tuve así medio mala noche, entonces sí, no, ahorita. Pero fuera de eso, de mi estado anímico, la verdad muy contento porque me encanta a mí compartir y me encanta platicar con personas que sé que están haciendo cosas de igual de impactantes, entonces pues muy contento. También con todos que se están conectando también aquí. Sí, yo también digo, anímicamente, hace, no sé, 2 horas estaba así como agotadísimo de que ya, güey, ya quiero salir y me faltaba conectarme a una junta y no sé qué onda. Y se vale decirlo y reconocerlo porque dicen estos expertos de inteligencia emocional que el primer paso para gestionar o ser dueño de mis emociones es reconocerlas, ¿verdad? Entonces, pues a empezar a decir qué siento, aunque sea ahí a mi peluchito o a mi perrito, si no me atrevo con gente humana, ¿verdad? Pero externarlo, ¿verdad? Sí, decírtelo a ti mismo, esa es que ahorita realmente cómo estoy, o sea, darte esa pausa, ¿no? Para poder hacer esa reflexión interna de qué estás Exactamente. sintiendo. Porque muchas veces también Entonces, no nos damos esa pausa, o sea, estamos tan acelerados trabajando y digo, ahorita pues de cuarentena y home office y juntas y demás, y no nos damos esa pausa como para decir, oye, a ver, ¿cómo amanecí hoy? ¿Cómo me siento? ¿Bien? ¿Me siento mal? ¿Me falta algo? O sea, creo que es un buen respiro que le puedas dar a tu mente, tu cerebro fíjate, y tu corazón. a mí me tocaba, güey, de repente ver en los cursos que daban, ahí en las empresas, cuando estábamos en físico, de repente trabajar con equipos de trabajo que llevaban 2 años juntos y que no sabían sus nombres. Y eran, no sé, 10 12 personas. Y no se sabían sus nombres de algunos, ¿verdad? No te digo que de todos, pero de algunos no sabían nombres. Dices, ¿cómo es posible 2 años juntos, güey? Y no, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a trabajar, güey. Punto. Entonces, hago. Y no me doy cuenta que el conectar con otros me ayuda a ser más productivo. Entonces, el liderazgo consciente tiene ese segundo elemento, inteligencia emocional, ¿verdad? Porque eso potencia los resultados en cualquier sentido. Ok, ok. Y luego, ¿qué seguiría? ¿Qué elemento más necesitamos después de la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional? Otra inteligencia que es la inteligencia sistémica, mi querido Inge. Ok. Ingenieros Ya tú industriales. sabes. Puro ingeniero industrial y de sistemas, así le vamos a hacer como, ¿cómo se llama este güey? El como, Ulises, ¿verdad? Acá como símbolo de los Star, pero tercos. Sí. haz de cuenta. Sí, inteligencia sistémica, que a mí me gusta mucho, pues, hablar, por ejemplo, de las metodologías que conocíamos tú y yo de la carrera, ¿no? O sea, el famoso árbol de problemas, encontrar el problema raíz. ¿Por qué? Porque lo contrario a la inteligencia sistémica es el reduccionismo, el solo ver una parte de la situación o una parte del problema. Y entonces el líder que tiene inteligencia sistémica ve todo y entonces ve que llega, por ejemplo, en empresas, ¿no? Llega el colaborador todo fregado y está bien desmotivado y no saca la chamba. Y alguien así que no tiene esa capacidad llega, oye, güey, a sacar la chamba no es posible, vamos, hay que sacar el resultado, ¿no? Pero el otro se dio cuenta que algo estaba pasando en casa y entonces se dio cuenta que eso tenía que ver con la falta de resultados que está dando la persona y ve el sistema y cómo, qué cosas claves hay en el sistema para empezar a moverlo y que funcione, ¿no? Claro. Sí, 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 pues sí, es que muchas veces, y qué es lo que platicábamos, ¿no? Pensamos solamente como en manera de proceso y a manera de manual, y muchas veces, digo, como nosotros como ingenieros industriales, y la mayoría de los ingenieros creo que tienen como esta manera de pensar sistemáticamente que obviamente lo que está afectando a algo no necesariamente es por lo que esté sucediendo en ese momento, sino que puede haber factores tanto externos como internos que estén afectando la situación, el entorno de esa persona y que hay, y el darnos cuenta
de algunos posibles factores, pues la única también manera de poder darte cuenta de si tiene problemas en la casa, pues es también conociendo a la persona, porque pues si no sabes que tiene esposa, que quizá tiene un hijo que tiene alguna enfermedad y que quizá tiene, no sé, que cuida de sus padres o que, no sé, digo, ese tipo de, a lo mejor, detalles o particularidades que pues no se dan, al menos que platiques con la persona y que puedas conocerla y que la conozcas, básicamente. Sí, así Y que, que a y, los... oye, y también, perdón que te interrumpa, también me da mucha risa porque pues ni siquiera yo creo que conocemos a nuestros vecinos, o sea, realmente no No, conocemos al no. vecino. Y menos ahorita, güey, o sea, no, no me Al menos hables, no, ahorita. no vayas a tener COVID, güey. Oye, así que a los leaks que nos acompañan aquí, rúmbele, no se crean. No, fíjate, y las personas también, a mí me gusta decirles que somos sistemas como personas. O sea, en alguna ocasión, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, me decía una persona, oye, es que no sé por qué, pero estoy teniendo una relación muy tóxica y la estoy buscando y me siento muy dependiente de esa relación y me hace sentir triste. Y yo, ok, chido, ¿desde hace cuándo está pasando esto? Y pum, le empezamos a rascar, güey. Y esta persona, o sea, llevaba como 2 meses sintiéndose así, justo en el mismo momento cuando había dejado de hacer deporte de alto rendimiento. Era una deportista de alto rendimiento, güey. Entonces, se salió, todos los días hacía 2 horas de ejercicio de alto rendimiento, el ejercicio que hacía, lo dejó de hacer y eso detonó, fíjate, el dejar de hacer ejercicio detonó en un tema de relación y de emocional, ¿no? Entonces somos sistemas, güey. Los líderes con visión o inteligencia sistémica necesitan ver más allá de lo evidente, como decía los Thundercats con la espada del augurio, ¿verdad? Sí, más allá, sí, sí, y buscarle también, porque muchas veces nos quedamos nada más con quizá esos facts que pueden ser muy obvios y que pueden ser muy notorios y nos quedamos ahí nada más en eso y no buscamos más, no indagamos más. Y aunque no sea, no es por tampoco que se sienta o, no sé, estoqueada la persona o como que estás quizá entrometiéndote un poco más, pero en la medida de lo posible que puedas hacer con tus compañeros y todo, o con tus colegas de trabajo, pues es una manera también de que puedes fortalecer relación laboral, relación de amistad Totalmente. y que ahí pues se detonen otro tipo de cosas. No, y aplica también para sistemas tal cual, porque dices, oye, a ver, hubo una baja en la producción este mes, ¿qué rollo? No, pues es que la gente está jalando mal, seguro es eso, y ahí vas contra la gente. No, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo está de rendimiento? ¿Le están dando mantenimiento a la banda? No, eso no es, güey, tampoco. Oye, hubo un tema, fíjate, hubo un tema de cambio de clima, hubo humedad en la planta, eso alteró no sé qué rollo en el sistema y pum, se redujo la velocidad de producción. Pero si no veo el todo, me pierdo de que hay otros factores que afectan, ¿no? Entonces está No, chido. nada más te quedas como que no, la gente de que no quiere jalar hoy y ya, no, pero sí, dejas de lado esos factores adicionales que puedas, Te te pierdes pierdes, la sí, sí, te fiesta. pierdes en sí, 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 sí. ¿Y Te qué voy a otro llevar de, factor? te voy a llevar de tour mientras voy por mi cargador para conectar esto para que no se descargue. Ah, y entonces, ¿qué me decías? Sí, no, que por ejemplo ya tenemos tres características de un liderazgo, de un Muy líder bien. consciente. ¿Cuál seguiría? Sí. La La... última, que creo que es mi favorita, que es, ya no los marearé con qué otra inteligencia, porque dices, ay, que yo ando bien fregado, yo ni saco puros treces ahí en el examen. No, no es inteligencia esa, pero la cuarta es una vocación, ¿verdad? O eso dicen los autores y es vocación de servicio. O sea, el líder consciente tiene siempre en su mente, en su corazón, el querer hacer algo por los demás, por la sociedad, por la empresa, o sea, ayudar, servir. Y entonces aquí viene lo chido porque eh, el año pasado el Reporte Mundial de Felicidad sacó un capítulo específico. Ah, que por cierto, de los 170 países que salen en el top, ¿verdad? De países felices, México salió en el 23 y tú Órale. dices, ah, canijo, ¿cómo salimos ahí si ni en educación, ni salud, ni viviendas estamos tan chidos, ¿verdad?
Y entonces tiene que ver con algo que le llaman la conducta prosocial, que significa que el ser humano, cuando ayuda a los otros, experimenta una sensación de felicidad. Entonces, aquí en México, por ejemplo, en 2017 lo vimos, ¿no? Tembló en Ciudad de México y a la madre, todos los estados del mundo querían ir a Ciudad de México y vamos y despensas y me tocó un amigo de que ya rentamos un camión y yo, oye, ¿y cómo van a llegar? No importa, vamos, ¿verdad? Y entonces esta conducta de querer ayudar a los otros genera mayor felicidad. Y al contrario, fíjate, el otro capítulo era de tristeza en Estados Unidos y había tres cosas claves, güey. Que qué dolor porque lo estamos viviendo ahorita. En 2019 y sacaron una gráfica que de 2006 a 2018 habían aumentado en Estados Unidos las horas de internet al día, ¿sí? Por persona. Y habían disminuido las horas de interacción humana face to face y las horas de sueño. Disminuyeron esas dos, subió las horas de internet y bajó bien cañón el índice de felicidad general. Y ahorita todos estamos así, güey, o sea, todos estamos más internet, menos interacción y menos horas de sueño, pinche insomnio que nos tiene aquí bien gachos, ¿no? Por ahí veía una imagen hace poquito, no recuerdo si ayer, antier, que decía pues digo, es una redundancia, pero estamos más conectados, pero menos conectados. Sí, totalmente, o sea, ahorita está hasta cansado, y a veces la forza la raza, ¿verdad? No, vamos a tener una sesión de Zoom, ¿para qué? Si nada más me quieres hablar 5 minutos, güey. Márcame, gacho. Sí, ya si de por sí teníamos la juntitis, güey, en Sí. el ámbito laboral, profesional, güey, ahora ya se hizo Zoomcitis, güey, para todo quieres hacer un Zoom y oye, pues, mándame un mensaje, un correo y ya ahí puedo reviso la información y ya cuando tenga algo que decirte, pues ya lo vemos, pero bueno, Oye, creo que es la misma adaptación. o los famosos voice notes de 5 minutos, güey, de la raza, santo Dios, ahí estás Mándame, echándote el podcast de trabajo, güey. súbelo a Spotify y ahí lo escucho. Ay, güey. Y Oye, pues no, eso entonces, es. ajá. Oye, y por ejemplo, ok, un líder consciente y hoy estamos viviendo una situación que pues es anormal y Ujú. así tal cual se tiene que decir, es una situación anormal, es una situación inesperada. ¿Cómo tenemos cuál tiene que ser el rol de los líderes hoy en día, güey? ¿Cómo ves tú? Porque digo, en tema de gobierno, pues hay diferentes tipos de personas que están haciendo cosas que tú dices, híjole, ¿cómo tiene tanto poder? ¿Cómo llegó ahí en primer lugar? Y también empresarios que dices, oye, pues, ¿qué posiciones son esas para poder, o sea, no ser consciente de la situación o de tus empleados y demás? Hay diferentes casos, diferentes tipos de liderazgo. Pero ¿cuál es el Y rol, güey? ¿Cuál ya es el rol? sabemos a quiénes te refieres, aunque Ya no hayas sabes, dicho sí, nombres. aunque no haya dicho marcas. Pero, ¿cuál es Pero, el pero rol, no, güey? no diremos más para que Anonymous no nos No nos hackee aquí ahí el en... sistema. Oye, pero ¿cuál debe ser el rol, güey, de los líderes hoy en día conscientes? ¿Cuál debe ser nuestro rol que debemos de estar haciendo? Fíjate, por ahí siempre hemos escuchado la frase de no le des a un hombre un pescado, mejor enséñale a pescar, ¿verdad? Entonces, todavía más en estos tiempos, enseñarle a pescar con la tormenta, güey. O sea, porque nos enseñan a pescar normalito, pero un líder tiene que acompañar a los suyos a pescar en tiempos de crisis y aprender cómo se pesca ahora, ¿verdad? Oye, yo no le sé a estas olas, güey. Y en ese sentido, hay un libro muy fregón de Simon Sinek que se llama Leaders Eat Last, ¿verdad? Los líderes comen al final. Y digo, entre muchas cosas que menciona, pues habla de que algo que hace el líder en este tipo de situaciones de crisis es generar y transmitir seguridad. Pone el ejemplo de un león acorralado por cuatro bueyes, no cuatro güeyes, ¿verdad? Cuatro bueyes, ¿sí? Y entonces el león quiere salirse de ahí y ¡pum! Uno de los bueyes lo taclea. Y ahí van todos a ayudarlo y ¡pum! Y entonces cuando se descuida uno de ellos, güey, apenas se puede descuidar, el león se sale y se empieza a fregar a toda la raza. Y entonces dice,
así actúan los colaboradores cuando se sienten que los líderes van en contra de ellos. Son como un león enjaulado, güey, que está viendo el momento de liberarse y atacar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tratarlo como un león enjaulado, sino generar seguridad. Oye, les estoy diciendo todo el rato, cuiden su trabajo, raza, porque está pesado, está difícil. No, pues, oye, no manches, pues, ¿qué crees que generas en mí? Así como que motivación, no creo, ¿verdad? A todo lo contrario. Fíjate, en el caso de una empresa que me tocó por ahí trabajar, me tocó platicar con un vato que lo corrieron, ¿verdad? Y cuando platiqué de por qué lo corrieron, me dijo, es que nuestro jefe nos empezó a decir a partir de cierto momento la frase, cuiden su trabajo, cuiden su trabajo, cuiden su trabajo, ¿sí? ¿Qué generó en el equipo de trabajo? Pues que en vez de cuidarse entre ellos, estaban viendo a ver perdón, cómo la regaba el de al lado. Y a este vato lo corrieron porque se quedó dormido una vez y alguien de su equipo le tomó foto, ¿sí? No sabía que el vato estaba enfermo, que estaba mormado, que se sentía de la fregada. Se quedó dormido en su lugar de trabajo, de repente ahí dormitó, le tomó foto, se la mandó al jefe, pum, para afuera. Entonces, ¿qué genera el que yo no dé seguridad a los míos? El que empiecen a atacar, a dar patadas, ¿verdad? Entonces Sí, un hay como, líder ahorita cuida. ah, sí, ahí como dice Mike Mora, que dice que el típico que también he visto es de agradece que tienes trabajo en estos días, o sea, en estos No, tiempos. Oye, pues amiguito. digo, tampoco, y creo que también las organizaciones se están equivocando mucho. Hay unas que hicieron una buena labor y hay otras que pues de plano sí, por las patas, pero pues también oye, yo pensaba esto de que, oye, pues estás explotando, o no explotando, pero pues estás exigiéndole a tu colaborador y todos los días, etcétera, y por 1, 2, 3 meses que quizá vaya a estar la situación un poquito complicada, pues ¿a poco no puedes apechugar un poquito y decir, oye, pues reduzco altos mandos, reduzco algo acá, para que son quizá la gente de confianza y que puedes, tú como empresa puedes llegar y decir como líder, director de, oigan, pues hay que jalar para todos y pues o sea, los demás abajo, pues son los más vulnerables al final de cuentas. En esta pirámide, así es el capitalismo, Exacto. lamentablemente, pero, pero sí, o sea, como dice acá, pues estamos negreando, las empresas están No, negreando a no, los ahorita colaboradores. no usen ese término porque los van Ah, a sí, linchar, ¿eh? sí, no, pero están pues abusando de muchos. Hay empresas que no, obviamente ya ha cambiado muchas empresas, pero sí, y hay otras que recortaron al 60% de los sueldos, hay otras oye, pues te mando a casa de vacaciones sin pagar, o sea, de vacaciones, pero no pagadas, y bien, pues creo que hoy es cuando creo que más debe haber el apoyo hacia el colaborador, el apoyo hacia dentro del mismo equipo y como bien decíamos, pues las empresas son realmente los empleados, o sea, los empleados hacen a las empresas más que las empresas ofrezcan lo que ofrecen, o sea, los empleados Exacto. son al final de cuentas los quienes sacan la cara y sacan la chamba y sacan todo adelante. A Wiwi, ahí como dice Correa, ¿verdad? O sea, somos un equipo realmente, o sea, y dice Ken Blanchard, de ahí de lo que dices, me encanta esa frase. Las personas no son lo más importante de una organización. Las personas son la organización, güey. O sea, se van las personas, se cae todo el rollo. Y ahorita algunos líderes están, oye, ¿cómo me doy cuenta si mi gente está jalando en home office, verdad? Ahí están, ¿verdad? Y bien sobres. No, carnal, bajo la confianza engendras mejores resultados, ¿verdad? Entonces, eh, justo lo que dice Simon Sinek de esto que hablas de los recortes desde arriba, mejor, es eso, leaders eat last. Entonces, yo soy el primero que le voy a recortar a mi sueldo, ¿verdad? Si soy el director, el CEO, y lo he visto en algunas empresas, recorto primero mi sueldo para ver cómo de los directivos beneficiamos a los que están trabajando abajo en la friega también, ¿verdad? Porque somos todos, somos uno en ese sentido. Entonces, creo que es eso. Sí, y fíjate que también es el hecho de que, pues,
las empresas, las personas y a veces los líderes, y justamente creo que también es eso, pues no te preparan para, o sea, cuando, y lo pienso mucho como que cuando, lo que decías, ¿no? De cuando vas a pescar, güey, pues tú te enseñan a ser un líder en aguas tranquilas y en aguas calmadas, pero pues ya cuando empiezan los trancazos y cuando empieza todo este tipo de situaciones, güey, es cuando realmente sacan el carácter de esos líderes, güey, que hay unos que pues de plano pues hay unos que a lo mejor ya sabías que así iban a actuar y que también los colaboradores mismos ya se las huelen y ya se las saben de que no, si llega a suceder esto, ya valimos todos, ¿no? Pero pues es cuando yo creo que realmente te forjas, como lo que decías, ¿no? Es cuando realmente esa piedra del río, pues se va puliendo y ese diamante en bruto, pues lo vas puliendo y se va haciendo cada vez más brillante. Exactamente. Pues eso, ¿verdad? Oye, pues bueno, como recomendación y para ir cerrando también la charla, ¿cómo podemos descubrir, cómo podemos desarrollar más habilidades de liderazgo? ¿Cómo podemos crecer y apoyar sobre todo? Porque muchas veces a lo mejor somos buenos lidereando o buenos como tratando de encontrar el camino, pero a veces también somos malos maestros. O sea, ahí también es otro tema. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos líderes, ser buenos maestros y qué herramientas podemos hacer? Eh, yo creo que algo clave es partir del autoconocimiento ante la crisis. O sea, ¿cómo estoy y qué está generando en mí esta crisis? ¿Verdad? Porque eso es una crisis y la crisis no es ni mala ni buena. Es prácticamente un momento de oportunidad. ¿Cómo reacciono? ¿Sí? El autoconocerme, decir, oye, me pone ansioso la crisis, me pone motivado porque, a ver, voy a empezar a ver qué onda, empiezo a despotricar contra los míos, bueno, eso me ayuda porque dice Jorge Bucay, todo empieza a partir de, ¿verdad? O sea, entonces necesito conocerme cómo reacciono ante estos procesos para empezar a pulir estas áreas de mí que necesitan ser trabajadas, ¿verdad? Y lo otro, y es un buen experimento para todos nosotros, es en las crisis o como dicen por ahí en otros contextos, en la herida encuentro la misión, ¿verdad? O en la crisis encuentro mi visión, hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, oye, se me tumbó toda la barquita, yo iba rumbo al sur y me di cuenta que no, ya se movió todo este rollo, pero me di cuenta en el camino que ahora tengo que redirigir la ruta, ¿verdad? Entonces, que sea un tiempo como líderes, porque eso hacen, nos damos la oportunidad de redirigir el camino. Oye, ¿y ahora dónde voy? ¿Quiero seguir haciendo lo mismo o mejor no? Porque eso importa, ¿no? Entonces, eso, aprovechar para decirme, descubrir mi propósito, que es lo que platicábamos de un inicio, ¿no? Oye, y bueno, para cerrar, para ti, ¿qué ha sido como ese descubrimiento en esta cuarentena? O sea, ¿qué descubriste en ti en el tema de liderazgo? O sea, ¿viste oportunidades? ¿Viste de repente ansiedad? ¿Qué fue para ti? ¿O qué ha sido para ti? Porque todavía seguimos en este, Sí. en este proceso. Todavía no se acaba, raza, tranquilos, que no se enoje López Gatell después. Este, para mí ha sido eh, descubrir que soy creativo. O sea, neta, han salido un chorro de cosas mías que no me imaginé que iba a pensar o descubrir. Y creo que así como dice Cácer Alberto por aquí, pues definitivamente, ¿no? O sea, me he dado cuenta que se trata más que de enseñar a otros, de hacer equipo con otros. Por ahí algo que salió a raíz de esta crisis es un proyecto muy padre donde estamos uniéndonos gente que en la normalidad seríamos competencia, pero ahorita estamos siendo colegas para hacer algo, ¿no? Entonces eso ha sido obviamente, y no te niego, sí he tenido mis breakdowns de, la madre, ya quiero salir y como que el aferramiento al como era, ¿no? Pero he descubierto mucho mi capacidad de resiliencia y de adaptarme, y eso ha sido bastante bueno. Claro, sí, ahí como comenta también Cácer, que sí, evidentemente no es lo mismo ser un líder a ser maestro. Cada uno creo que tiene su propio enfoque, pero pues digo, creo que
y esto regresamos un poquito a lo que comentabas al principio. O sea, primero tienes que ser seguidor para después que puedas convertirte en líder. Entonces, pues primero necesitas ser estudiante para después convertirte en maestro. Justamente es ese proceso. O sea, tampoco hay una donde te puedas brincar y te puedas saltar y que evites ese proceso y Oye, pues ese sistema que tienes por el que tienes y, que pasar. y no seguidor de puros influencers ahí, no, es que yo ya sigo a muchos influencers ahí de moda, no, no, no ese tipo de seguidor, ¿verdad? No nada más dar follow a cualquier raza, sino qué ideales persigo, a qué ideales sigo, ¿verdad? Eso es chido. Sí, fíjate que yo de mi parte también ha salido mucho la parte creativa, la parte de emprendimiento. La verdad es que desarrollé diferentes proyectitos y de algunos otros pues que no siguieron. De hecho, también tenía varios proyectos pre-COVID por cerrar y por hacer y que pues por ese tema se canceló prácticamente todo. Pero eso también Totalmente, sirvió para abrir otro tipo de cosas y para descubrir que realmente ante crisis, ante épocas de penumbra y de incertidumbre, pues que sí puedo salir adelante y que realmente o sea, es un tiempo nada más, o sea, es un estado y no es la realidad, o al menos no es mi realidad, básicamente. totalmente, totalmente. Pues bueno, oye, pues hermano, un fuerte abrazo digital. Y sí, justamente aquí, como dice Jaylee, creo que es una época para adaptarnos, creo que lo importante, y lo ponía, tuve la oportunidad hace 2 semanas de platicar en una charla, y creo que lo importante hoy en día es saber convivir con esta situación y sobrellevarla. O sea, ya prácticamente no creo que termine muy pronto y esta nueva normalidad que nos pintan pues es aprender a vivir con ella básicamente y saber que así va a ser por un buen rato. Obviamente creo que todo va a cambiar, no creo que regresemos a lo mismo de antes pero eso está interesante porque pues yo digo que habremos viajado en el futuro y vamos a voltear atrás y quizá nos vamos a reír de ciertas cosas. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y como decía, como dice Del Carnegie, cooperar con lo inevitable. O sea, no lo puedo cambiar, cooperemos con eso. Veamos cómo nos adaptamos, Únete, ¿verdad? si no lo puedes vencer, únete. O dale como salmón contracorriente, pero métele fuego, ¿verdad? Una de dos. Está Sí, bueno. ya está, hombre. Nos vemos, Abrazos gracias, allá, me gustan. saludos a todos, gracias.